Bienvenidos a un nuevo encuentro de plantas industriales. Básicamente hemos venido manejando en las anteriores ocasiones de clases e igualmente en las actividades que se han venido desarrollando académicamente, las tareas, las asignaciones, lo que tiene que ver con la planta industrial, pero vista unitariamente. ¿En qué sentido es el que estoy hablando? En lo que es construir una fábrica, construir una industria propiamente dicha, la planta o ese lugar donde vamos a realizar el trabajo de producción propiamente dicho. Bien, hemos venido manejando conceptos relacionados primeramente con dónde va a estar ubicada la planta industrial. Bien, entonces allí se manejaba aspectos como la localización de planta, los factores que nos van a ayudar a tomar la decisión, porque básicamente eso es lo que vamos a hacer allí, una toma de decisiones. Establecer se puede hacer bajo principios muy sencillos, como es el análisis, vamos a decir, de la situación, un análisis tipo situacional, de los factores que pueden incidir directa o indirectamente en la construcción o la ubicación propiamente dicho de esa planta industrial. Bien, y se pueden tomar en consideración aspectos como los criterios ponderados, bien, es el método más sencillo que tenemos, o bien podemos optar por otros métodos que es como la distancia promedio y factores que están relacionados con la escogencia de dos o tres opciones, pero que numéricamente nos va a indicar cómo sería el mejor resultado posible. Bien, hay que tener claridad al momento de nosotros hacer cualquier estudio en cualquier área de la ingeniería industrial. Tenemos que ser primeramente veraces o sinceros, para decirlo de otra forma, ¿bien? Manejar información eh, objetivamente, no debemos dejarnos llevar por aquella situación de tal vez preferencias personales e influenciarnos por algún tercero. Eh, Peor aún si se quisiera de alguna forma recurrir a una condición tal vez de conveniencia económica en un momento dado o algún aspecto de esta índole, ¿no? Todo lo contrario, tenemos que procurar ser lo más eh, responsables, vamos a decirlo así, éticos, como tal, cumplir con todo lo que son las normativas en general, ¿no? ¿Por qué aquí viene esto? Bueno, nosotros normalmente tenemos que asociar la planta industrial como tal a la fabricación o la construcción, perdón, de esta fábrica o de esta industria. Tenemos que asociarla con el proceso productivo, por supuesto, porque en torno al proceso productivo o al producto en sí es que va a girar las decisiones a escoger para esta planta industrial, ¿bien? Pero tenemos que establecer o tenemos que ver cómo ella va a afectar, cómo va a incidir de manera directa o indirecta sobre el medio ambiente, sobre las poblaciones, los trabajadores que están involucrados, terceros adicionales, por ejemplo, no sé, una escuela, un hospital o otras fábricas en dado caso, ¿bien? Y nosotros tenemos que manejarnos de manera responsable en el sentido de que así como nosotros, nuestra industria donde nosotros nos desempeñamos, puede beneficiarse y o debe beneficiarse de todos los servicios que la rodean, el mismo derecho o la misma opción tienen todos los que estén alrededor de ella. Entonces nosotros no podemos ubicar o no deberíamos ubicar una empresa en cierto y determinado sitio sabiendo que puede ocasionar un inconveniente a un tercero, sea una comunidad propiamente dicha, sea un reservorio de animales, un reservorio natural, bien, del ambiente propiamente dicho, o que de alguna manera afectemos a otras empresas que también están desarrollando actividad laboral. Bien, a medida que íbamos avanzando, veíamos
que de alguna manera pues, estudiábamos lo que era la distribución de planta, lo que era la planificación del proceso productivo. Por allí hay un comentario, al momento de revisar y una cuestión de las tareas, yo les indicaba que, bueno, todo depende también en este caso, no solamente del producto, sino todo va a depender de la demanda que tengamos del producto y de la capacidad que nosotros queramos tener o el porcentaje de mercado que queramos ocupar. Me explico. ¿Bien? Tenemos un producto cualquiera. La demanda local, nacional, tranquilamente es un determinado número. Vamos a suponer 100.000 unidades mensuales. Perfecto. Bien. ¿Qué tanto mercado quiero yo acaparar? Quiero yo satisfacer, quiero yo alcanzar. Bien, ¿cuánto queremos cubrir del mercado general? Si la necesidad a nivel nacional o a nivel local es de 100.000 unidades, estamos hablando de que ese es el 100% del mercado. Se demandan esa cantidad de piezas o esa cantidad de productos en el mes. Ese es el mercado que tenemos disponible, nuestra demanda total. Bien, las empresas, ¿cuántas existen? Recordemos que por norma, acá en Venezuela, e incluso a nivel internacional también se procura evitar lo que llamamos monopolio. Tal vez en otras materias no has manejado el término y en dado caso, si no es así, te lo comento. Un monopolio es cuando una empresa es única en ofrecer un producto. ¿Ok? Mono significa unitario y polio es empresa. Entonces, una única empresa que ofrece el producto a todo el mercado. Ella dispone de ella sola. En función de que en Venezuela y a nivel internacional, como les señalaba, se fomenta o se procura que no haya monopolio, estaríamos hablando de que mínimo ya deben existir dos empresas, ¿bien? En el mercado, si no es que son tres. Y viene nuestra empresa. Sería una tercera, una cuarta o vayamos a saber qué tanta cantidad de estas industrias o estas empresas existen en el mercado y por consiguiente nosotros nos tenemos que ir adaptando a ellas, ¿ok? Entonces, ¿qué tanto por ciento quiero yo cubrir del mercado? El 10%. Eso quiere decir que yo de la demanda real que existe, que son 100.000, voy a satisfacer 10.000. Mi empresa tiene que producir mínimo 10.000 piezas. ¿Cada cuánto? Cada mes, porque se satisface 100.000 mensual y yo quiero proveer el 10%. Son 10.000 piezas. Y aquí empiezan factores a tomarse en cuenta para establecer el tamaño de la empresa, para establecer la línea de producción. ¿Ok? Cuando hablamos de las líneas de producción, hablamos del tamaño de la empresa, no es solamente lo que se refiere a la altura de paredes, ancho, largo, profundidad, tampoco solamente se refiere a el espacio donde va a estar colocadas las maquinarias, no, depende de muchos factores o de varios factores a considerar. Decíamos, llegamos al 10% del mercado, son 10.000 unidades. ¿Cuántas máquinas o cuál de la línea de producción, cuál máquina de esta línea es la que nos va a condicionar de alguna manera la velocidad o el ritmo de trabajo? Nos va a condicionar el avance del trabajo. ¿Qué quiere decir la profesora con esto? Me refiero a cuánto tiempo va a estar un producto en un momento dado en lo que llamamos una estación de trabajo. ¿Ok? Veamos, vamos a suponer que dentro de la línea de producción, las diferentes actividades que se realizan, hay algunas que solamente llevan segundos, lo que llamaríamos una división del trabajo. Se asignan diferentes tareas, hay algunas que pueden durar 10, 20, 30 segundos y de repente nos conseguimos con una que nos ocupa
tal vez unos 3 4 minutos o incluso mucho más tiempo, ¿bien? Entonces, en este sentido, yo diría, ok, una máquina que me condiciona el trabajo en 4 minutos entre pieza y pieza que yo esté elaborando, producto y producto que yo esté elaborando van a ser 4 minutos. Tenemos que establecer cuánto es el tiempo real que disponemos para la parte productiva. Esto se refiere a de las 8 horas que de acuerdo a la legislación venezolana tenemos disponibles para trabajar en la empresa, ¿cuántas son las que realmente se elaboran? Profe, pues 8. No, no son 8. ¿Por qué? Porque al trabajador hay que darle instrucciones. Y mientras él está prestando atención a las instrucciones que tú les das o que le vamos a dar como supervisores, él no puede estar elaborando. O está atendiendo a su supervisor o está atendiendo la preparación de la máquina. Bien, viene la preparación de la máquina, que tal vez sea calentarla, lubricarla, calibrarla. Tal vez puede llevarnos 1 minuto, segundos, 10 minutos, depende del equipo que estemos utilizando. ¿Ok? Entre las instrucciones y la calibración o la preparación de la maquinaria, se nos han ido consumiendo unos ciertos minutos. Por legislación también venezolana en materia de seguridad y salud laboral, se sugiere que todos los trabajadores tenemos que tener pausas activas que nos permitan descansar y concentrarnos de mejor manera en la labor que estamos haciendo. Deberíamos tener, depende de la actividad que sea, pudiéramos tener una pausa activa en la mañana y una pausa activa en la tarde, o bien 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la mañana o en cualquier turno y una en el otro. ¿Ok? Estas pausas activas, pueden ser tranquilamente de 5 o 10 minutos. No sé, tal vez una exageración 15, pero normalmente estaríamos hablando de unos 5 o 10 minutos. Más los minutos que llevábamos entre la atención de las instrucciones y la preparación de la maquinaria, vamos sumando. Si nuestro trabajador es una madre lactante, ella puede tomarse un tiempo, retirarse, ir a dar de comer a su bebé e incorporarse al trabajo. Tiempo que también tenemos que restar. Supongamos que entre una, otra y demás hemos consumido aproximadamente unos 40, 45 minutos. Entonces, de las 8 horas que tenemos disponibles, debemos restarle un, digamos, 45 minutos que equivale exactamente, perdón, a 3 cuartos de hora o 0,75 de una hora laboral. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador realmente no presta funciones durante 8 horas, sino por el contrario, durante 7 horas y 15 minutos. Sobre ese tiempo es con el que vamos a trabajar, con el que vamos a hacer los cálculos respectivos. Y entonces, cada cuánto yo eh, elaboro un producto. Bien, 7 horas, llevamos eso a minutos, lo dividimos entre los 4 y nos da un estimado, una cantidad particular. Bien, si tú sacas la cuenta, cada hora recuerda que tiene 6 minutos, perdón, 60 minutos. Eso es aproximadamente en 4 serían 15 productos por hora. ¿Ok? Si nosotros lo trasladamos a producción por el día, serían 105 productos en las 7 horas, porque vendría a ser 15 productos por hora multiplicado por 7. ¿Ok? Ahí vas a tener 105. Y te decía que son 7 horas, 15 minutos. ¿Ok? Produces cada 4 minutos un elemento. Serían en total 107 productos. ¿De dónde salen 107? Porque tenemos 15 minutos disponibles y a ellos
perdón, 108 productos, perdón, porque serían los 105 más 3 adicionales. ¿Por qué 3 adicionales? Porque cada uno lleva 4 minutos. En los 3 me van a totalizar 12 minutos y me restan 3 minutos. 3 minutos que voy a perder, que voy a tener allí como actividad, posiblemente pudiéramos decirle ociosa. ¿Por qué ociosa? Porque no hacemos un producto allí, profe, eso no hay problema. Porque cada producto me consume 4 minutos. El producto va a quedar incompleto. Y entonces tranquilamente lo dejamos así. Es preferible perder los minutos a perder un producto que esté incompleto. O bien, la empresa puede tomar la decisión de pagar esos minutos en hora extra, con sus consecuencias asociadas, es decir, costos, utilidades y paremos de contar. ¿Bien? O simplemente preferimos dejar de trabajar los 3 minutos. Son factores que nos ayudan a tomar la decisión. En función de ello, sabemos cuántas líneas de producción o cuántas máquinas podemos tener para producir las 10.000 unidades mensualmente. Si decimos que en promedio se trabajan 20 días en el mes, yo puedo tranquilamente establecer cuál es mi producción diaria y cuál es mi producción por máquina. Y esto me permite conocer la cantidad de máquinas que yo tengo disponibles. En función de ello y el factor higiene y seguridad laboral o seguridad y salud laboral, podemos establecer la distancia que debe existir entre máquina y máquina al momento de hacer la distribución de planta, que es también un tema que tú has manejado, que estás manejando, ¿bien? Y él nos va a permitir establecer o conocer con exactitud cuál debe ser el tamaño real de la planta industrial y dónde debe estar colocada cada elemento que forma parte de ella o que la integra, ¿bien? Si nosotros nos remitimos también a otros factores de decisión, como es, ¿tengo o no tengo inventarios en la empresa? Inventarios de materia prima, inventarios de productos en proceso, inventarios de productos finales. ¿Ok? ¿Cuáles son los niveles de inventario? Porque todo esto ocupa espacio, ocupa un volumen dentro de la empresa y tenemos que tomarlo en consideración con sus respectivos arreglos, que no solamente es infraestructura, sino también trabajadores, espacio ocupado, normas de seguridad, tal vez un aseguramiento en cuanto a un daño o perjuicio del producto, y así sucesivamente tantos factores a considerar. Cuando las empresas se diseñan tomando en consideración todos estos aspectos, se consideran que son empresas seguras, ¿ok? Que permiten desarrollar el trabajo de la menor o de la mejor manera posible, con un mínimo riesgo como tal. Recordemos que los procesos son riesgosos. Todo proceso presenta un riesgo, sea leve, medio o fuerte. ¿Ok? Básicamente eso es lo que nosotros reflejamos. Hay muchísima probabilidad de que ocurra un accidente, hay mínima probabilidad de que ocurra un accidente, hay incidencias y riesgos inherentes, riesgos de tal tipo, por ejemplo, como riesgos eléctricos, riesgos de caídas, todo asociado siempre al proceso productivo. ¿Qué pasa cuando hay varias empresas dentro de una misma ciudad? Entonces, esto es lo que llamamos edificios industriales. Y la tendencia es a organizarnos, esas empresas, en lo que conocemos como zonas industriales. Son lugares, son sitios especialmente diseñados con la visión de que se instalen allí las empresas, bien sea porque se les va a garantizar todas las condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento, dotación de servicios públicos, especialmente electricidad, agua, hoy en día, porque los procesos muchas veces lo exigen, la conectividad a Internet, el acceso de vías, de, de espacios viales o carreteras, calles, con suficiente amplitud, con condiciones óptimas de cuidado, que permite entrar y salir vehículos de gran tamaño o de tamaño moderado en cualquier momento del día. Nos pueden permitir trabajar no solamente
una jornada laboral diaria, sino que de repente podemos decir, bueno, mi empresa va a trabajar 24 por 24. Esto quiere decir que tenemos 3 turnos laborales en el día, parte de la noche, por supuesto, y así sucesivamente. Las zonas industriales son espacios que se han previsto para la ubicación de estas empresas. Principalmente se establece qué tipo de empresa es la que vamos a tener allí. Son empresas manufactureras, son empresas que trabajan con tal vez vehículos, con metalmecánica, tal vez trabajan con algún tipo de elemento, eh, ¿cómo decirle? Eh, de algún tipo de proteína, algún tipo de elemento alimenticio, o por ejemplo en el caso de los cueros, lo que llamaríamos una empresa tipo tenería, que tiene una destilación, tiene una purificación de un material, donde son altamente contaminantes los químicos que se utilizan, entonces necesita espacios como tal acordes, ¿bien? Entonces en este sentido es importante que tomes en consideración o tomemos todos los ingenieros en consideración estos aspectos. Podría decirse en una primera instancia que son evaluaciones que se hacen en función de evaluación de escenarios, de manera tal vez no subjetiva, sino más hacia la parte cualitativa, pensando en la situación, no lo hacemos tan numérica como tal, ¿ok? Estas zonas industriales son fomentadas, son propiciadas por el Estado, como tal en el caso nuestro, el Estado venezolano, que condiciona o acondiciona esos espacios y brinda los servicios como tal. Está pendiente de proveer los servicios públicos porque de alguna manera eso es propio acá en Venezuela, la condición del gobierno nacional que tenemos, que es el que dice yo soy el que provee estos recursos, o sea, los servicios públicos y demás. Entonces tienen que estar acondicionados en ese sitio. Bien, y las zonas industriales tranquilamente se diseñan o se mm, crean tratando de agrupar empresas de un mismo ramo, de una eh, actividad económicamente activa, similar entre una y otra. Empresas de confección de ropa, empresas de metalmecánica, empresas alimenticias, empresas tal vez de elaboración de productos a base de papel, a base de elementos mecánicos, de elementos metálicos, entre tantas funciones. ¿Ok? ¿Cuántas empresas van a haber en una zona industrial? Depende del tamaño de la zona industrial. ¿Dónde deben estar ubicadas estas zonas industriales? Bueno, señores, por lo general ellas están ubicadas fuera del entorno de la comunidad. No deberían estar aisladas lo mejor posible, de forma que los procesos productivos que en ellas se realizan no afecten las condiciones de habitabilidad o de vida de las personas a su alrededor, bien sea porque emanan gases tóxicos, porque son propensas a hacer ruidos muy fuertes, generan olores, gases y olores, eh, diversas actividades o diversas acciones que pueden conseguirse en ese momento. Bien, entonces esto debe también tomarse en cuenta, por eso es que se hacen aisladas. Sin embargo, el crecimiento de las comunidades y muchas veces de forma desorganizada y sin cumplir las normativas pertinentes en cuanto a construcción, ubicación de las viviendas, lo que se llamaría una zonificación urbanística, pues propicia que las zonas industriales queden en medio de la ciudad. Y empiezan, por consiguiente, los reclamos de quienes son vecinos de estas industrias o de estas zonas industriales. ¿Por qué? Porque señalan precisamente que hay ruidos molestos, que hay contaminación tanto del aire, del agua, posiblemente del suelo. Pero ¿quién estuvo primero? ¿La industria o las viviendas? Si estuvo la industria primero, pues señores, tengo que decirles que lamentablemente la comunidad pierde el reclamo.
Si por el contrario la comunidad fue primero que la empresa, es muy probable que se pueda tomar medidas al respecto. ¿Bien? Y por eso era que decía que tenemos que ser responsables. No deberíamos incurrir, o la empresa no debe incurrir, en cualquier tipo de actividad ilícita, tipo soborno, conversar con las personas para, de alguna manera, violentar o hacerse de la vista gorda o ignorar el hecho de que hay que cumplir la normativa legal vigente. ¿Bien? Las zonas industriales van hacia eso, son lo que llamaríamos las plantas industriales. La planta industrial en sí es el conjunto de todos estos elementos que hemos conversado y que nos propician a la fabricación del producto. Los edificios industriales, pues bueno, son esas edificaciones o esas construcciones donde está instalada la empresa. Básicamente, en este momento estamos en el módulo 3, como evaluación. Te invito a revisar el material que está disponible allí por si no has realizado la tarea. Consulta el material que yo te dispongo y compleméntalo con cualquier otro mecanismo adicional. Estoy completamente a la orden. Puedes consultar conmigo a través de la aula virtual o en su defecto a través de mi WhatsApp. Bien, estoy a la orden. Espero que para este momento la clase que hemos dado, un poco corta, un poco con bastante sentido explicativo, te sirva de referencia como tal. Bien, estoy a la orden y muchísimas gracias.